Si pudiera elegir solo 3 alimentos para sobrevivir a una crisis a largo plazo, ¿me quedaría solo con esos 3? No, porque sean los que mejor saben, sino porque generaciones de familias han sobrevivido con alimentos similares durante cientos de años. La mayoría de las personas hoy almacenan suministros de forma incorrecta y pasan por alto los 3 elementos esenciales: energía, proteína y grasa necesarios para la supervivencia. Explicaré cómo almacenarlos correctamente, los errores comunes que causan, su deterioro y por qué estos alimentos simples ayudaron a las personas a sobrevivir guerras, crisis e inviernos duros. Cuanto más profundo vas, más importante se vuelve el último elemento, ya que muchos lo subestiman hasta que la vida se vuelve extremadamente difícil. Estos alimentos proporcionan energía, estabilidad y resiliencia a largo plazo para el cuerpo y la mente durante la incertidumbre y la disrupción. No son artículos de lujo, sino fundamentos prácticos de supervivencia que han apoyado a los humanos a lo largo de generaciones en condiciones extremas. El almacenamiento adecuado y la conciencia de los errores comunes pueden mejorar en gran medida su eficacia y... Número 1. Los frijoles, la fuente de proteína más barata, más estable y más ignorada en casi todos los escenarios de supervivencia. Un hombre jubilado en Nuevo México dijo una vez que notó que todo estaba cambiando el día en que permaneció más tiempo de lo habitual frente al área de carne de res. Sostuvo un paquete de carne, revisó el precio, lo volvió a dejar y lentamente se dirigió hacia el pasillo de frijoles secos. No porque de repente prefiriera los frijoles, sino porque por primera vez en años se estaba haciendo una pregunta diferente. ¿Cuánto tiempo me mantendrá vivo esta comida? Ese cambio silencioso está ocurriendo en muchos hogares. No es pánico, no es colapso, sino un aumento constante del costo de vida. Cuando eso ocurre, las personas regresan a los alimentos básicos, y los frijoles siempre están entre ellos. Si el arroz compra tiempo, los frijoles protegen el cuerpo durante ese tiempo. Las calorías te mantienen en marcha, pero la proteína mantiene la fuerza. Sin suficiente proteína, el cuerpo se debilita rápidamente, lo que lleva a fatiga, recuperación lenta y niebla mental. Los frijoles son mucho más densos en nutrientes de lo que parecen. Una sola taza contiene proteína, fibra, hierro, magnesio, potasio, folato y otros minerales. La fibra ayuda a las personas a sentirse llenas durante más tiempo, por lo que el arroz y los frijoles juntos crean una sensación estable de saciedad en comparación con los alimentos azucarados o procesados. Los frijoles también estabilizan la liberación de energía. Muchas personas mayores de 50 lo notan claramente. Los alimentos procesados elevan el azúcar en la sangre y provocan caídas, mientras que los frijoles se digieren lentamente y proporcionan energía constante. Esta es una nutrición de supervivencia simple y efectiva. A lo largo de la historia, las culturas en situaciones difíciles han dependido de los frijoles. Durante la Gran Depresión, los frijoles eran fundamentales en los comedores sociales porque eran asequibles. Los vaqueros los llevaban para viajar. Los ejércitos antiguos usaban legumbres porque eran más fáciles de almacenar que la carne. Los frijoles no son glamorosos. No hay campañas de marketing que los celebren. Nadie presume de almacenarlos. Sin embargo, en tiempos difíciles, la gente siempre vuelve a ellos. La supervivencia no se trata de emoción, se trata de eficiencia.
Los frijoles proporcionan calorías y proteína a un costo extremadamente bajo. Una bolsa grande de frijoles secos cuesta poco, pero puede producir muchas comidas. Cuando se almacenan correctamente en condiciones secas, frescas y selladas, los frijoles pueden durar décadas. En comparación con la carne, los huevos o los alimentos congelados, son extremadamente estables. A medida que suben los precios de los alimentos, más familias redescubren silenciosamente los frijoles, no por el sabor, sino por necesidad. Los frijoles también crean una fuerte sensación de saciedad. A diferencia de muchos alimentos procesados, proporcionan satisfacción real y reducen el hambre durante horas. Este efecto psicológico es importante durante crisis prolongadas. El arroz y los frijoles también se complementan nutricionalmente. Juntos forman un perfil de proteína más completo, por lo que esta combinación aparece en muchas dietas tradicionales en todo el mundo. Sin embargo, los frijoles requieren una preparación adecuada. Si se almacenan mal o se cocinan incorrectamente, pueden volverse muy duros y desperdiciar combustible durante la cocción. Remojarlos durante la noche ayuda a reducir el tiempo de cocción, y pequeños ajustes como el orden de cocción también son importantes para la eficiencia. Los frijoles son versátiles. Pueden usarse en sopas, guisos, ensaladas y muchas comidas simples. Esta flexibilidad los hace valiosos en cualquier despensa. Un desafío es la fatiga de los frijoles, cuando comer el mismo alimento repetidamente se vuelve mentalmente agotador. Por eso, los condimentos y la variedad son importantes para la resiliencia alimentaria a largo plazo. El almacenamiento adecuado es esencial. Los frijoles deben mantenerse alejados de la humedad, el calor y las plagas. Los recipientes herméticos y los ambientes frescos preservan la calidad durante años. Los hogares con experiencia suelen rotar diferentes tipos de frijoles como lentejas, frijoles negros y garbanzos para evitar la monotonía y mejorar la variedad nutricional. Al final, los frijoles no son emocionantes, pero sí confiables. Cuando los sistemas se vuelven inestables, los alimentos simples que proporcionan energía y fuerza constantes son los más importantes. La supervivencia no se trata de lujo, se trata de consistencias y resistencia. Los frijoles también desempeñan un papel importante en la economía del hogar. En muchas regiones actúan como un amortiguador contra la inflación, porque su precio se mantiene relativamente estable en comparación con la carne o los productos lácteos. Las familias que dependen de los frijoles pueden estirar más su presupuesto de alimentos sin sacrificar nutrición básica. Esto los hace especialmente importantes durante períodos de incertidumbre económica. Otro aspecto importante es el comportamiento de almacenamiento. A diferencia de los alimentos frescos, los frijoles no requieren refrigeración, lo que los hace ideales para apartamentos pequeños o casas con espacio limitado en la cocina. Pueden almacenarse en recipientes simples y rotarse lentamente con el tiempo, sin una pérdida significativa de calidad, si se protegen adecuadamente de la humedad. Cocinar frijoles también enseña una lección importante sobre el uso de energía. En situaciones donde el combustible o la electricidad son limitados, las personas se dan cuenta rápidamente de que los largos tiempos de cocción importan. Remojar los frijoles previamente no es solo un truco de cocina, sino una estrategia para conservar recursos. Pequeños ajustes en la preparación pueden reducir significativamente el consumo total de energía en la cocina.
Los frijoles también tienen importancia cultural en muchas sociedades. Aparecen en platos tradicionales de América Latina, el Mediterráneo, África y Asia. Este uso generalizado no es accidental, refleja siglos de adaptación a entornos donde las fuentes de proteína asequibles eran esenciales para la supervivencia. Desde una perspectiva de psicología nutricional, los frijoles ayudan a reducir la ansiedad relacionada con la escasez de alimentos. Como son saciantes y estables, proporcionan una sensación de seguridad después de las comidas. Esta sensación es especialmente importante durante tiempos inciertos, cuando las personas pueden preocuparse por el acceso futuro a los alimentos. Además, los frijoles pueden combinarse con muchos otros ingredientes para ampliar las comidas. Una pequeña cantidad de verduras, granos o carne puede convertirse en porciones más grandes cuando se mezcla con frijoles. Esta flexibilidad permite a los hogares reducir el desperdicio y maximizar los recursos disponibles. Otra ventaja es que los frijoles son tolerantes a errores de almacenamiento en comparación con muchos otros alimentos. Incluso si las condiciones no son perfectas, a menudo siguen siendo utilizables durante largos periodos, lo que reduce la presión de sistemas de almacenamiento estrictos. Sin embargo, el cuidado adecuado aún mejora significativamente su longevidad. Con el tiempo, las personas que incluyen frijoles regularmente en su dieta suelen desarrollar una mejor conciencia de la nutrición simple. Comienzan a entender cómo los alimentos básicos pueden apoyar la salud a largo plazo, sin depender de alternativas caras o procesadas. Este cambio de mentalidad es a menudo uno de los beneficios más valiosos de todos. En última instancia, los frijoles representan un equilibrio entre costo, nutrición y durabilidad. No están hechos para impresionar, sino para sostener. En cualquier escenario donde la estabilidad importa más que la variedad, los frijoles demuestran consistentemente su valor como alimento fundamental. Debido a esto, muchos hogares tratan los frijoles no solo como alimento, sino como una forma de planificación de seguridad a largo plazo. Rotan el inventario regularmente, revisan las condiciones de almacenamiento e integran los frijoles en las comidas semanales para mantener la familiaridad. Este hábito reduce el desperdicio y garantiza la preparación ante interrupciones inesperadas. Con el tiempo, los frijoles se convierten en algo más que un ingrediente. Se convierten en una base silenciosa de estabilidad que sostiene la vida diaria sin llamar la atención ni requerir sistemas de preparación complejos en absoluto. Este enfoque simple construye resiliencia, sin estrés, ni sistemas de planificación complicados necesarios. Número 2. Arroz blanco. La fuente de calorías más barata, más duradera y más confiable cuando un sistema alimentario se vuelve inestable. La parte más inquietante de cualquier crisis no son los estantes vacíos de las tiendas, sino el momento en que las personas comienzan a medir la comida en términos de tiempo. Muchos hogares todavía sienten que la vida normal es segura mientras los precios del supermercado suben en silencio y los paquetes se hacen más pequeños. Un simple viaje de compras puede dejar a las personas mirando el recibo, dándose cuenta de lo rápido que las necesidades básicas se están volviendo costosas. En ese punto, las familias comienzan a regresar a los mismos alimentos básicos que sostuvieron a generaciones anteriores a través de guerras, hambrunas y colapsos económicos. El arroz es uno de esos alimentos. El arroz a menudo se subestima porque parece demasiado ordinario.
No se comercializa como un superalimento ni aparece en envases llamativos. Sin embargo, la historia muestra que los alimentos de supervivencia más esenciales suelen ser los menos emocionantes. Durante las recientes interrupciones globales, el pánico rara vez comenzó con la desaparición de los snacks. Comenzó cuando las secciones de arroz se vaciaron. La gente no se apresuró a comprar arroz por preferencia de sabor, sino porque representa estabilidad y previsibilidad. Un saco grande de arroz es más que comida. Representa tiempo. Tiempo antes del próximo viaje al supermercado. Tiempo antes de que los precios vuelvan a subir y tiempo sin incertidumbre. La supervivencia no es solo calorías, sino también mantener la calma. Y el arroz es especialmente eficaz en eso. Un saco de arroz es económico, pero puede producir muchas comidas para una familia. Cuando se almacena correctamente en recipientes secos, sellados y herméticos con protección contra la humedad, puede durar décadas. Imagina un hogar después de una gran tormenta. La electricidad falla intermitentemente. Las tiendas están parcialmente vacías y los alimentos refrigerados están desapareciendo. Sin embargo, en el almacenamiento hay un recipiente sellado de arroz. Abrirlo no trae lujo, sino alivio, porque significa que aún es posible comer y el pánico puede disminuir. A lo largo de la historia, el arroz ha tenido un papel central en las civilizaciones. Las sociedades antiguas consideraban el almacenamiento de granos como una cuestión de seguridad nacional. En algunas épocas, el arroz funcionaba casi como una moneda, y las interrupciones en su suministro a menudo provocaban disturbios. A pesar de esta importancia, el arroz permanece silencioso en los supermercados modernos, sin marketing ni atención. Su fuerza proviene de la simplicidad. Responde a una pregunta básica. ¿Qué alimento proporciona la mayor estabilidad al menor costo? Muchos hogares mayores guardan arroz incluso sin considerarse preppers, porque la experiencia enseña que las crisis económicas siempre empujan a las personas de vuelta a los alimentos básicos. Más allá de la nutrición, el arroz también afecta la psicología. Un tazón de arroz caliente puede restaurar una sensación de normalidad durante períodos estresantes. Señala que la vida aún funciona, incluso si todo lo demás parece incierto. El arroz también reduce la necesidad de salir durante emergencias. Una despensa abastecida significa menos viajes afuera, reduciendo la exposición a escasez, estrés e incertidumbre. Cuando las economías se debilitan, las personas simplifican naturalmente su dieta. Los alimentos caros desaparecen primero, mientras que los básicos permanecen. El arroz sobrevive consistentemente a cada ciclo económico porque es accesible, saciante y adaptable. Por sí solo, el arroz es suave, pero su valor está en la saciedad. Combinado con pequeñas adiciones como aceite o sal, se convierte en una comida reconfortante y estabilizadora en tiempos inciertos. Históricamente, el arroz cocido en forma de papilla permitió a las comunidades estirar los recursos limitados. No era un signo de pobreza, sino de eficiencia en el uso de recursos durante crisis. Sin embargo, el arroz debe almacenarse correctamente. La humedad, las plagas y el calor pueden dañarlo. Un almacenamiento deficiente puede provocar deterioro, insectos o contaminación. Incluso los olores de productos químicos cercanos pueden afectar su calidad. Los métodos tradicionales de almacenamiento incluyen sellar el arroz en recipientes, usar áreas secas y mantenerlo lejos del contacto directo con el suelo para evitar daños por humedad.
El arroz blanco se prefiere para el almacenamiento a largo plazo, porque dura más que el arroz integral, que contiene aceites que se estropean más rápido. La preparación adecuada también importa. El remojo, la congelación antes del almacenamiento y el uso de entornos limpios y secos ayudan a preservar su calidad con el tiempo. El arroz absorbe fácilmente los olores del entorno, por lo que las áreas de almacenamiento deben mantenerse limpias y separadas de productos químicos o combustibles fuertes. En términos de supervivencia, el arroz es confiable porque solo depende de agua, calor y tiempo. No se requieren sistemas complejos para utilizarlo. Por eso, a lo largo de la historia, después de cada gran crisis, las sociedades vuelven al arroz como alimento principal. Permanece constante cuando otros sistemas fallan. El arroz puede parecer simple, pero precisamente esa simplicidad es lo que lo hace poderoso. Cuando todo se vuelve inestable, el alimento más ordinario a menudo se convierte en el más importante. Otro detalle importante es que pequeños errores de almacenamiento pueden dañar el arroz con el tiempo. Muchas personas colocan los sacos directamente sobre pisos de concreto, donde los cambios de temperatura generan acumulación de humedad. Esto provoca moho, insectos u olores que pueden notarse demasiado tarde. Usar estantes o palets evita la mayoría de estos problemas. La estabilidad de la temperatura también importa. El arroz almacenado en garajes calientes o sótanos húmedos se degrada más rápido de lo esperado. El deterioro suele ser gradual, pero la calidad puede caer hasta afectar notablemente el resultado al cocinar. Para almacenamiento a largo plazo, el entorno es tan importante como la cantidad. La rotación es otro factor clave. El arroz no debe almacenarse y olvidarse. Los hogares responsables usan un ciclo, consumiendo primero el stock más antiguo y reemplazándolo regularmente. Esto mantiene la comida fresca y reduce el desperdicio, mientras se conserva la familiaridad con las reservas. Psicológicamente, el arroz proporciona previsibilidad. En tiempos inciertos, las personas no solo se ven afectadas por el hambre, sino por la inestabilidad. Saber que una comida básica siempre está disponible reduce el estrés y ayuda a tomar decisiones más claras. Culturalmente, el arroz también aporta familiaridad. Aparece en comidas diarias en muchas regiones, lo que facilita seguir comiéndolo en tiempos difíciles sin resistencia psicológica. A diferencia de los alimentos procesados, el arroz no depende de marcas ni tendencias. Su valor permanece estable porque satisface una necesidad básica: energía asequible y estable con mínima preparación. En la práctica, el arroz actúa como un alimento base. Apoya otros ingredientes, estira las comidas y reduce la dependencia de cadenas de suministro frágiles. Incluso pequeñas adiciones pueden crear comidas completas cuando los recursos son limitados. En última instancia, el arroz sigue siendo confiable porque combina simplicidad, asequibilidad y larga vida útil. En condiciones inestables, estas características son más importantes que la variedad o el sabor, lo que lo convierte en una elección constante frente a la incertidumbre. Número 3. Sardinas enlatadas. El alimento que protege tanto la mente como el cuerpo cuando el agotamiento, el estrés y las condiciones de crisis prolongadas empiezan a desgastar a las personas. La mayoría de los almacenes de alimentos de supervivencia se centran en carbohidratos como arroz, frijoles, harina, avena o pasta, pero a menudo ignoran las grasas saludables. Esa es una debilidad importante.
Los carbohidratos pueden mantenerte con vida durante un tiempo, pero sin grasas, el cuerpo y la mente comienzan a deteriorarse. Niebla mental, inestabilidad del estado de ánimo, fatiga, inflamación, menor resistencia, pensamiento más lento y agotamiento emocional con el tiempo. Aquí es donde el pescado enlatado se vuelve esencial. Las sardinas, la caballa y el salmón aportan proteínas junto con ácidos grasos omega 3, que ayudan a mantener la función del cerebro y del cuerpo bajo estrés. Un hombre en Luisiana explicó una vez que empezó a almacenar pescado enlatado después de una larga temporada de huracanes, no por miedo a un colapso, sino porque a menudo se sentía demasiado agotado para cocinar. Los cortes de electricidad eran frecuentes, la refrigeración era poco fiable y la carne fresca se echaba a perder rápidamente. En contraste, el pescado enlatado seguía siendo utilizable en almacenamiento. Describió cómo comer una simple lata de sardinas con arroz o galletas saladas le hacía sentirse inmediatamente más estable, no con lujo, pero sí funcional de nuevo. Ese pequeño cambio tiene importancia psicológica durante la adversidad. Si el arroz proporciona energía y los frijoles resistencia, el pescado enlatado proporciona equilibrio mental y físico al aportar las grasas que el cuerpo necesita. Históricamente, el pescado conservado siempre ha sido un alimento de supervivencia en regiones frías y costeras. Antes de la refrigeración, las comunidades dependían del pescado salado o enlatado para sobrevivir inviernos y largos viajes. Las sociedades escandinavas, los sistemas de racionamiento en tiempos de guerra y las comunidades pesqueras dependían de él. Las sardinas, en particular, se convirtieron en un alimento básico de la clase trabajadora en toda Europa, porque eran baratas, saciantes, ricas en grasa y fáciles de almacenar. Aunque a algunas personas no les gusta su olor, en condiciones de supervivencia, la nutrición importa más que la comodidad. Una mujer mayor en Maine contó una vez que mantenía sardinas en su despensa después de enviudar. No le gustaba el olor, pero dependía de ellas porque no requerían cocción durante las tormentas de nieve cuando salir de casa era peligroso. La comida de supervivencia no trata del sabor. Trata de la función cuando los sistemas normales fallan. Una sola lata de sardinas contiene proteínas, ácidos grasos omega 3, vitamina D, calcio, selenio, vitamina B12 y grasas densas en energía. Estos nutrientes son especialmente importantes para los adultos mayores porque apoyan la salud cerebral, la estabilidad del estado de ánimo y la fortaleza ósea. Durante el estrés prolongado, el cerebro necesita ácidos grasos para mantener la claridad. Sin ellos, la toma de decisiones se debilita y la fatiga aumenta. El pescado enlatado ayuda a reducir este deterioro. En la mayoría de las regiones, el pescado enlatado es asequible y suele costar solo unos pocos dólares por lata. Las sardinas suelen ser la opción más barata, mientras que el salmón es más caro, y la caballa se sitúa en un nivel intermedio de grasa y proteína. La ventaja clave no es el costo, sino la conveniencia. Sin refrigeración, sin cocción, sin preparación. Se puede consumir inmediatamente, lo cual es crítico cuando la energía es baja o cocinar es imposible. Los alimentos basados en grasa también se vuelven más valiosos durante las crisis, porque las grasas son más difíciles de almacenar y conservar que los carbohidratos. Esto convierte al pescado enlatado en un recurso de supervivencia concentrado.
Un camionero explicó una vez que sobrevivió a un largo bloqueo invernal en carretera usando únicamente caballa enlatada en su vehículo. Los dulces y snacks solo proporcionaban picos de energía a corto plazo, mientras que el pescado le mantenía estable por más tiempo. Existe una diferencia entre comer para saciar el hambre y comer para mantener la función. El pescado enlatado apoya esta segunda función. Después de largos periodos comiendo solo granos y almidones, una pequeña cantidad de pescado puede restaurar el equilibrio y mejorar cómo se sienten las comidas física y psicológicamente. Los preparadores experimentados suelen preferir las sardinas al atún porque suelen contener más omega 3, menos mercurio y niveles más altos de calcio, especialmente cuando vienen con espinas. Un hábito importante es utilizar el aceite de la lata. Contiene calorías y puede añadirse al arroz, frijoles o pan para aumentar la ingesta de energía durante la escasez. Comprar pescado enlatado al por mayor también es común, porque las compras por cajas suelen ser más baratas. Muchos hogares rotan el inventario consumiendo primero las latas más antiguas y reemplazándolas regularmente para mantener la frescura. El pescado enlatado puede utilizarse en muchas comidas simples como tazones de arroz, sopas, guisos, ensaladas, sándwiches, platos de pasta o comerse directamente cuando no es posible cocinar. Sin embargo, existen riesgos si se almacena incorrectamente. El calor puede dañar la calidad con el tiempo, especialmente en garajes o espacios de almacenamiento calientes. Las señales de advertencia de deterioro incluyen latas hinchadas, óxido, mal olor, sonidos de silbido al abrir o fugas de líquido. Estas latas nunca deben consumirse debido al riesgo de botulismo. El almacenamiento adecuado de supervivencia requiere revisión y rotación regular, en lugar de simplemente guardar alimentos y olvidarlos. La mayoría del pescado enlatado dura varios años si se almacena correctamente, pero la preparación a largo plazo depende de una buena gestión del inventario. Otra ventaja del pescado enlatado es la variedad. Ayuda a evitar la fatiga alimentaria durante emergencias prolongadas, cuando las personas se cansan de comidas repetitivas. Los peces más pequeños como las sardinas suelen ser más seguros que el atún, porque acumulan menos mercurio debido a su menor posición en la cadena alimentaria. La rotación adecuada del pescado enlatado es uno de los hábitos más importantes en la preparación a largo plazo, porque garantiza que los alimentos sean siempre seguros, frescos y utilizables cuando más se necesitan. En lugar de almacenar latas y olvidarlas, los hogares experimentados las integran en las comidas semanales normales y reemplazan lo que consumen con el tiempo. Esto crea un ciclo continuo que evita el desperdicio y reduce el riesgo de productos caducados. Otro factor importante es la estabilidad de la temperatura, ya que incluso las latas selladas se degradan lentamente cuando se exponen al calor durante largos periodos. Mantener las áreas de almacenamiento frescas, oscuras y secas prolonga significativamente la vida útil y preserva el sabor y la nutrición. Además, mantener la atención sobre el estado del envase ayuda a prevenir accidentes, ya que incluso pequeñas abolladuras o hinchazones pueden indicar riesgos graves de contaminación interna que nunca deben ignorarse bajo ninguna circunstancia en situaciones reales de planificación de supervivencia. En última instancia, el pescado enlatado debe verse no como un alimento solo para emergencias, sino como parte normal de la planificación diaria de la dieta
que fortalece silenciosamente la resiliencia con el tiempo. Cuando se combina con otros alimentos básicos, crea un sistema equilibrado que apoya tanto la nutrición como la estabilidad psicológica durante la incertidumbre y ayuda a los hogares a mantenerse tranquilos, preparados y adaptables bajo presión. Y quizá la parte más reflexiva es esta. La mayoría de las crisis reales no comienzan con sirenas, comienzan con pequeños momentos. Mirar más tiempo los precios de los alimentos. Volver a dejar productos que de repente parecen demasiado caros. O abrir el refrigerador y darse cuenta de lo incierto que se ha vuelto todo afuera. Por eso, estos 3 alimentos son tan importantes. El arroz blanco extiende el tiempo. Los frijoles mantienen el cuerpo en pie. Y las sardinas enlatadas evitan que la mente se deteriore bajo estrés prolongado. Al final, la preparación no se trata de miedo, sino de reducir el pánico cuando la vida se vuelve inestable. A veces, la seguridad simplemente significa saber que hay suficiente comida en la cocina para apoyar a la familia un poco más. Si pudieras elegir solo un alimento para empezar a almacenar hoy, ¿cuál sería? Empieza con lo que encaje en tu vida, tu presupuesto y tu disponibilidad local. Y construye lentamente hacia la estabilidad, en lugar de tomar decisiones de preparación grandes y repentinas. Hoy.